Bienvenidos a la clase número 38 de 50 clases. Hoy día vamos a realizar el taller Perdí mi salvación. Tema interesante porque normalmente vamos a realizar consejería bíblica dentro de las iglesias locales, por lo general. Y entonces hay denominaciones, pues es un tema bastante teológico y de corrientes teológicas, entonces en las cuales podríamos decir que en este sentido hay dos caminos o dos vertientes o dos pensamientos o dos marcos teológicos. Un marco teológico dice que la salvación se puede perder o se pierde, ¿de acuerdo? Y la otra dice que simplemente no se pierde. Ya una vez que uno es salvo, ya no se pierde. Entonces hay estos dos caminos. Y muchas veces esto trae ansiedad, trae angustia a los hermanos, ¿de acuerdo? Porque normalmente pueden haber cometido un pecado por ahí, entonces en base a esa, alguna de las corrientes podrían pensar de que ha perdido su salvación y está apartado de Dios. Entonces, nosotros como consejero bíblico debemos dominar un poquito los marcos teológicos para poder dar una buena consejería. No en base a lo que yo creo, no en base a lo que he aprendido, sino en base a lo que dice la Escritura. Entonces, como en toda corriente teológica que no difiera de los fundamentos o de las doctrinas fundamentales o de las doctrinas básicas y fundamentales de nuestra fe, como son, por ejemplo, el creer en el Señor, obtener la salvación a través del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es Dios, que es el único camino en el cual hay salvación, la Trinidad, el infierno, el cielo, ¿de acuerdo? Son doctrinas fundamentales. Pero en este caso, las corrientes teológicas se dividen, ¿no? Entonces, a esa postura en la cual los hermanos creen que pueden perder o pierden la salvación, y los que creen que no se pierde. Entonces, si es creyente y ha sido formado en una de estas corrientes, puede tener algún tipo de conflicto en su alma, ¿de acuerdo? Entonces eso le puede traer ansiedad. Le puede incluso llevar a decir, bueno, ya le fallé a Dios, me voy para el mundo, ¿de acuerdo? Entonces tantas cosas pueden pasar solamente en base a eso, ¿no? Hace poco tenía un problema con un muchacho de que decía que sentía que había cometido el pecado imperdonable y eso le había quitado la paz, ¿no? Sentía que era merecedor de la muerte y todo, tantas cosas más, solamente en base a ese criterio, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay que nosotros como consejeros bíblicos debemos estar en una de las dos corrientes, claro, tenemos que acercarnos o estar o alinearnos con una de las dos, ¿de acuerdo? No podemos estar en el medio. Pero ¿cuál de las dos nos vamos a alinear? A la que sea más bíblica, ¿de acuerdo? Entonces, el otro punto es que puede ser que alguien que no es creyente venga, ¿no? Y ni siquiera entienda que puede perder la salvación o no puede perderla, ¿no? Entonces, ese aconsejado tiene que venir a Cristo arrepentido, ¿de acuerdo? Tiene que venir a Cristo arrepentido y en fe, que puede obtener salvación solamente a través del Señor Jesucristo. Ya, eso queda claro, siempre lo digo, siempre lo menciono, consejero debe tener claro eso. Si no es creyente, el primer paso tiene que ser eso. ¿De acuerdo? Si no, todo va a ser psicológico, todo va a ser emocional, todo va a ser opinión. ¿Ya? Si queremos dar consejería bíblica, un consejo es para cumplirlo. Un consejo es como una ordenanza, un consejo es como una guía que se debe cumplir. Porque si no, simplemente va a ser una opinión. Y si es una opinión, puede ser que lo cumpla como que no. ¿De acuerdo? Por eso este curso se llama consejería bíblica. Y la consejería va en base a la Biblia. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay un pasaje bíblico muy interesante que está en Hebreos, que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Este es un pasaje bíblico que claramente nos hace entender que la salvación se podría perder. ¿De acuerdo? Uno lo lee y dice, oye, sí, efectivamente. Ahí dicen que la salvación se podría perder. Pero vamos a dejar para el final la explicación de este pasaje bíblico o lo que nos quiere decir, porque
porque acá estamos entendiendo que la Escritura dice que se puede perder la salvación. Y este es un pasaje bíblico que se usa mucho para enseñar eso, ¿de acuerdo? Pero yo les voy a hacer en base a una exégesis en relación a la salvación y les digo que la salvación no se pierde. ¿Ya? Los que creen que la salvación se pierde, bueno, vean hasta el final, la explicación se va a dar ahí. Y tú como consejero bíblico también vas entendiendo el por qué, ¿de acuerdo? Hay pasajes bíblicos y hay que entender nosotros de qué necesito ser salvo o de qué necesitaba ser salvo. Eso es lo que tengo que entender en primer lugar. Ya, una de las primeras cosas que debo entender que necesitaba ser salvo de la pena del pecado, de la pena. Había una condena, había un pago que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, te he conocido un pasaje bíblico que dice Juan 3, 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿De acuerdo? Entonces son pasajes bíblicos que afirman que Dios envió a su Hijo, no para condenarlo, sino para darle salvación, darle salvación. Y esto es mundo, no se refiere al mundo como globo terráqueo, no se refiere al mundo como sistema anticristo, sino se refiere al mundo como hombres, como personas. ¿De acuerdo? Para eso vino el Señor. El mundo ya estaba condenado, el hombre ya estaba condenado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitaba? Un Salvador. Y Dios, a través del Señor Jesucristo, y ahí la importancia de ser cristiano, nos justifica, nos hace justos, ¿de acuerdo? Justificar es que acá está la justicia de Dios y el que está fuera de ese estándar está condenado, tiene una pena. Nuestra condena era una eternidad sin Dios, una eternidad sin Dios. Esa era la condena. Estábamos apartados de la gracia de Dios, dice Romanos, por cuanto todos pecamos. ¿De acuerdo? Entonces estábamos fuera. Todo aquel que no está en Cristo está fuera condenado. ¿A dónde irá? A un lugar fuera de Dios, fuera de la gloria de Dios, fuera de la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Llama al infierno, lago de fuego, segunda muerte, como lo dice el escrito. ¿De acuerdo? Es un lugar fuera de Dios. Pero en Cristo el Señor nos justifica porque Él paga ese precio. Él paga la condena que había sobre nosotros, lo paga Él y nos justifica. Nos justifica, ¿de acuerdo? Nos declara justos, vindicados, exonerados. Alguien decía, un cristiano muere y va al cielo. Y en el cielo, de repente un ángel le pregunta y le dice, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Por qué debería dejarte entrar al cielo? De repente hay un ángel que nos para en el camino y dice, ¿por qué deberías entrar tú al cielo? Somos cristianos, un cristiano va al cielo. Y antes de entrar al cielo, el ángel le pregunta, ¿por qué debería dejarte pasar? Y el que no tiene claro esto podría pensar, bueno, porque he sido bueno. Bueno, porque congregaba, cumplía mis dogmas religiosos. De repente daba mis bienes para los pobres, ayudaba a los pobres. Y así puede dar una infinidad de motivos por los cuales debería pasar. Y el que da esa infinidad de motivos definitivamente no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz. ¿De acuerdo? Porque si somos salvos no es por ningún mérito nuestro, es por el mérito del Señor Jesucristo que hizo en aquella cruz. O sea, si el ángel me pregunta a mí y me dice, ¿por qué debería dejarte a ti pasar al cielo? ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mí. Porque Él me redimió, Él pagó. El precio que yo no podía pagar, lo pagó Él. Por eso, simplemente. Yo no hice nada, no merezco entrar al cielo. Pero por lo que Cristo hizo en mí, por eso debo entrar. Es por Cristo, ¿de acuerdo? Cristianos que no saben esto, ¿de acuerdo? Ahora lo están entendiendo. Y si tú no eres cristiano y estás entendiendo esto, sabes ahora que la única forma de entrar al cielo, entrar en la gracia de Dios, con nuestro Señor y Salvador por la eternidad, es simplemente a través de Cristo. Si no estás en Cristo, estás perdido. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces hemos sido declarados justos. Había una condena, ya no la hay porque el Señor la pagó. Significa justo como si nunca hubiera pecado. Eso significa, cuando Dios Padre me mira a mí a través de la cruz, me ve justificado. Toda la ropa sucia, inmunda que tenía yo, me la quitó y me puso la ropa limpia del Señor Jesucristo. Cuando me ve a mí, Dios me ve con ropa limpia, pero es la ropa que Cristo me ha dado a mí. ¿De acuerdo? Soy justo ahora. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué necesitábamos ser salvados? ¿O de qué? Por el poder del pecado. Si yo no estoy en Cristo, soy un esclavo del pecado. Ya lo hemos enseñado en varios estudios, lo puedes ver en este canal. Muchos estudios en los cuales decimos de que el que no está en Cristo es un esclavo del pecado. Puede ser un hombre moral, puede ser una mujer correctamente dedicada en su vida, puede ser un hombre y una mujer que aparentemente no han cometido ningún mal a nadie y aún así se van al infierno. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Y aún así son pecadores. Y aún así hay maldad en su corazón. Hay oscuridad en su corazón. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Entonces hay un poder que si no estás en Cristo, vives para pecar. Vas a mentir, vas a robar, tendencias sexuales, homosexuales, lesbiánicas, vas a provocarte abortos, vas a vivir para el engaño, para la mentira, vas a vivir para la traición, vas a vivir para el adulterio, la fornicación, vas a vivir para robar, vas a vivir para matar, porque alguna tendencia pecaminosa tienes que te va a hacer esclavo. Vas a vivir para ser drogadicto, borracho, alcohólico. Vas a vivir para eso, para ser un hombre, una mujer violenta, una mujer que desquiciada, ¿de acuerdo? Porque eres esclavo, esclava del pecado. Así es. Entonces, el que está en Cristo, ese poder ya no lo tiene. Ya no somos esclavos más del pecado. Ahora somos esclavos de justicia, somos esclavos de obediencia. Nos hemos unido en yugo con Cristo, que es el yugo del amor. ¿De acuerdo? Ya estamos en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Un amo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, no nos dejemos engañar también. El que es cristiano, el pecado ya no tiene poder sobre él. ¿De acuerdo? ¿Somos perfectos? No, somos imperfectos. ¿Todavía podemos fallar? Claro que sí. ¿Fallamos? Por supuesto que sí. Pero ya no vivimos en esa esclavitud. Tenemos armas poderosas espirituales, dice la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, no te engañes. ¿Quién está diciendo eso? No te lo digo yo, mi amigo, mi amiga, de repente que estás viendo y no eres creyente, no le has rendido tu vida a Cristo. Eso está en Romanos 6. Lee Romanos 6 y debes quedar impactado. Y tú creyente, que de repente también seguías pensando, bueno, todavía soy un pecador arrepentido, soy un pecador perdonado, soy un pecador porque sigo pecando, sigo pecando. No, no te autojustifiques, ¿de acuerdo? No te autojustifiques, ni te des una licencia para vivir pecando como creyente, te lo digo. ¿De acuerdo? Eso es darse licencias para pecar. Ah, sí, pues, pero soy un pecador, pero Dios me perdona ya también los pecados que voy a cometer. Y te das esa licencia de creer que puedes seguir pecando. Y eso no es así. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ese poder. Si tú eres creyente, lee Romanos 6 y debes quedar impactado por esa palabra y comenzar a vivir como dice ahí y leer Romanos 8. Comenzar a vivir como dice Romanos 8. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice Filipenses? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Tengo que cuidar mi salvación entonces que se puede perder? No, no está diciendo eso. No está diciendo eso, sino que tenemos ahora otro tipo de vida. ¿De acuerdo? Que no, debemos posicionalmente somos santos. Hemos sido santificados. Eso es lo que está diciendo. Ya tú eres santo y vive de tal manera. Posicionalmente somos santos. Hermano, usted está hablando ya cosas demasiado ya
ya usted ya está cerca de ser un ángel. No, 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 no. Cuando la escritura, el apóstol Pablo, escribe a las iglesias, le dice, escribo a los santos en Tesalónica, a los santos en Éfeso, a los santos, dice a los santos. ¿Está hablando de muertos? No, está hablando a la iglesia, a los santos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás en Cristo, eres santo. Claro que sí, ha sido santificado. Eso significa apartado. Santo significa ser apartado, separado para Dios, consagrado a Dios. ¿De acuerdo? Eso significa, ya no del pecado, de ese fango cenagoso, Dios te ha sacado y te ha apartado del pecado, te ha separado para Él. Eso significa ser santificado, ser santo. Es no ser esclavo de nada, es un proceso presente. Eres santo posicionalmente y santo progresivamente. ¿Qué quiere decir? Hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay un pecado que todavía mora en nuestros miembros, dice. Pero ya no soy esclavo de él, pero vivo todavía en este mundo, vivo en esta carne, vivo en este mundo que me produce la sensualidad. Ya, no solamente lo sexual, sensual viene de sentidos. O sea, quiero darle gusto a mis sentidos. Ya, todavía me arrastra eso. Ya, pero no hay esa fuerza en mí ya que pueda contener, que no me pueda contener. ¿De acuerdo? Tengo otra fuerza, que es el Espíritu Santo. Significa que hemos recibido un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una nueva forma de comportamiento. Eso es ser santo, ¿de acuerdo? Como dijo Ezequiel, profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque es fácil, es fácil. Cuando nosotros decimos, sí, ser cristiano es difícil, realmente la vida cristiana es un esfuerzo, realmente vivir como debe ser un cristiano, uy, es pesado, hay que... ¿No? No, eso es mentira también. Cuando se deja conducir por el Espíritu Santo, es cuando uno comienza a vivir como realmente a Dios le agrada. Cuando uno no es en tus fuerzas, no es en tu poder, es en el poder del Espíritu Santo. Porque dice, y haré andar en mis estatutos y que los guarden. Cuando encuentren esta palabrita guardar, que Reina Valera lo usa mucho, guardar, no quiere decir como los libros, ¿no? Que tú agarras y guardas un libro. No, no se refiere a guardar de eso. Se refiere a obedecer y haré que obedezcan mis preceptos y los pongan por obra. Eso es lo que está diciendo Ezequiel, ¿de acuerdo? ¿De qué más necesitábamos ser salvos? De la presencia del pecado. ¿Eso ya se cumplió? No, no del todo, no del todo, ¿de acuerdo? Todavía estamos en este mundo, todavía estamos en esta tierra. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo que nos conduce a pecar, que es un camino, que es un ducto, es un medio para pecar, siempre todavía nos arrastra, ¿de acuerdo? Pero un día seremos quitados de eso. O sea, este cuerpo que nos conduce a pecar ya no habrá, ya no estará. Tendremos un cuerpo glorificado como lo tiene el Señor Jesucristo el día de hoy, en este tiempo. Así seremos transformados, dice. Y ahí ya no habrá esos pecados que todavía mora en nuestros miembros, ¿de acuerdo? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que ve, ¿a, a qué esperar? Dice Romanos 8, 23, 24, ¿de acuerdo? Entonces somos glorificados también, pero ya ahorita no, esto todavía tiene un cumplimiento. ¿Ya está cumplido? Sí, en aquella cruz. En nosotros, cuando nos arrepentimos y vinimos a Cristo, sí, pero necesita un cumplimiento futuro, ¿no? ¿Ya se cumplió? En cierta forma sí, por eso que Efesios dice también, ¿no? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes, glorificando el estado final de todos los creyentes, quienes con cuerpos transformados e indestructibles vivirán ante el esplendor de la presencia de Dios en un estado futuro. Glorificación significa que no habrá más muerte, llanto, dolor, sed o pecado. Eso lo dice Apocalipsis también.
¿De acuerdo? Y secaré y enjugaré todas lágrimas, dice. Ya no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Esa es la promesa, esa es la esperanza. ¿Esa es una esperanza incierta? No, es una esperanza segura, Dios lo dice. Pero ¿cómo usted puede afirmar? Porque Dios ha prometido cosas antes y no ha fallado en ninguna de sus promesas. Por eso tengo la convicción y por eso tú como creyente tienes que tener la convicción que ese día va a llegar. Pero si tú estás en Cristo, si tú estás en Cristo, si no estás en Cristo, lamentablemente irás a un lugar donde todos vamos a morir, ¿o no? Todos, unos antes que otros, vamos a morir. La pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde iremos? ¿De acuerdo? Y el cristiano sí sabe las respuestas a preguntas que ningún filósofo a lo largo de la historia del hombre ha podido responder. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos acá? ¿Y a dónde vamos? ¿De acuerdo? Eso no lo puede responder ningún filósofo. Pero sí un cristiano simple, sencillo, que ha leído la Biblia y ha entendido lo que Dios le dice. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos acá? Tenemos un propósito y a dónde vamos. ¿De acuerdo? Muy bien, ya he querido marcar estos puntos para que se entienda de qué necesitábamos ser salvos. Porque si no, no voy a entender si se pierde o no se pierde. ¿De acuerdo? Bueno, ya entendí un poquito. ¿Hay más? Claro que sí, pero es todo un estudio, que no lo puedo hacer en una clase. Ese estudio se llama soteriología. Soteriología es una rama de la teología en donde se estudia eso, la salvación. Soter, ¿no? Logía, estudio de la salvación. Hay pasajes bíblicos, sobre todo primera carta de Juan, donde uno lo marca, ¿no? O eres o no eres, ¿de acuerdo? ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Eres creyente o no eres creyente? Y en esto sabemos, mira qué interesante cómo escribe el apóstol Juan, por el ancianito Juan, y le está escribiendo a la iglesia, dice, y en esto sabemos, ya lo sabemos, los creyentes lo sabemos, que nosotros le conocemos. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos eso? Si guardamos sus mandamientos. ¿Eres creyente? Tú me dirás, sí, porque voy a una iglesia cristiana. Eso no te hace creyente. Lo que te hace creyente es haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, haber venido arrepentido a Él y creer que Él pagó por ti en aquella cruz. Eso te da a ti la seguridad de que has tenido un encuentro con Cristo. Si lo has dicho con mi boca, lo he dicho. Sí, pero si tú lo has dicho de la boca para afuera, como normalmente se dice, tampoco sirve, ¿de acuerdo? Eso tiene que salir del corazón. Uno tiene que arrepentirse de corazón realmente. ¿Ya? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Obedeces? Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, mira qué interesante, sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Genial. A mí, cuando alguien es creyente o viene a Cristo y es nuevo, me dice, quiero leer la Biblia, ¿por dónde comienzo? Yo lo mando a Primera de Juan. ¿De acuerdo? Y él, si realmente es un creyente genuino, se va a identificar con Juan. Mira qué bien, porque yo siento esto, yo hago esto, yo entiendo esto. ¿Qué más dice Juan? Si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Tú eres creyente y eres injusto, tú eres creyente y no realizas justicia, tú eres creyente y no eres obediente, hay un problema, entonces no eres creyente. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que nosotros ya no pecamos? No, no está diciendo eso. Porque también en esta carta va a decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que dice que no ha pecado se hace mentiroso. Se hace mentiroso. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice esta carta? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ah, mira qué interesante, porque dice, yo tengo mi relación con Dios, yo estoy bien con Dios, pero vive peleándose con el hermano, con la hermana, discutiendo, sembrando cizaña, con envidia, con avaricia, con codicia, con mentira. Entonces, ¿cómo puede decir que es creyente? No podría decir que es creyente.
sobre todo, ¿no? Ah, este hermano no me cae, que esta hermana esto, que la hermana habladora, que la hermana dijo esto, que el hermano es así, que el hermano es mandón, que el hermano no hace nada. ¿Se dan cuenta? Una iglesia inmadura. Y el que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, si tú eres creyente, tienes el Espíritu de Dios en ti. Tienes el Espíritu Santo en ti. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y acá hay tremendo pasaje bíblico también, porque a veces dice, no, que el enemigo que me tentó, que me empujó. No, no es así. No es así. La palabra dice, mantente firme y el enemigo se va. El enemigo se va. Por eso que a veces cuando dicen, no, que ahí penan, que acá hay demonios, que acá hay esto, que aquello, pues seguro que sí, porque es un mundo real que existe. Pero donde hay un cristiano, el demonio se va. Podrá hostigar, podrá molestar, podrá hacer lo que quiera, pero el maligno no le toca, dice la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la convicción que debe tener un creyente. Porque un creyente va a decir, sí, que hay pena, sí, yo también sentí que esto, me dio miedo. Que definitivamente está en una iglesia donde no se está alimentando bien, ¿no? No lo están alimentando bien. Porque si entendiera estos pasajes bíblicos, su vida sería diferente. ¿De acuerdo? Bueno, acá llegamos a este pasaje bíblico que fue con el primero que comenzamos. Ya vimos, ¿de acuerdo? El que es creyente, es creyente. Pero Hebreos dice que se puede perder la salvación. Ok, ok. Vamos a explicar esto. Ya no tenemos el tiempo para hacer un estudio. Yo estoy preparando un estudio exclusivamente de esto para hacer libros puentes. ¿Cuáles son los libros puentes? Mateo, Hechos y Hebreos. Del antiguo pacto al nuevo pacto, Mateo hace la transición. Te lo explico rapidito, ¿ya? No te digo, estoy haciendo un estudio sobre esto, pero te explico para que puedas comprender este pasaje bíblico. Mateo hace el puente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde comienza Mateo 1? No comienza Mateo 1. Comienza cuando el Señor Jesucristo establece el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto de la alianza, ¿no? Que el Señor entrega su cuerpo, su sangre. Ya Hebreo va a decir que no se puede asumir un testamento si el testatario todavía vive. Entonces Mateo hace el puente. Cuando el Señor Jesucristo muere en aquella cruz, comienza el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Por eso a veces yo la pregunta, ¿cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? Y todos dicen Malaquías. No, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Espero que me estés captando la idea. Mateo entonces hace la transición al nuevo pacto y Hechos hace la transición entre la iglesia judía a la iglesia de los gentiles. ¿De acuerdo? Los judíos rechazaron a su Mesías. ¿Ya? Por eso que el Señor dice, vayan y no se metan en casa de gentiles. ¿De acuerdo? Solamente vayan y prediquen a los de la casa de Jacob, a Israel. ¿De acuerdo? Nada y más. Pero después de Mateo 12 la cosa cambia, porque rechazan a su Mesías y el Señor cambia la perspectiva. De ahí viene Mateo 28, que va a decir la gran comisión. Vayan a todas las naciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el libro de Hechos hay una transición entre la iglesia judía y pasa a la iglesia gentil. Ahí en Hechos comienza la iglesia. Y acá nos metemos a dos corrientes teológicas. Lamentablemente es así, ¿no? Nosotros cuanto más unidos deberíamos estar, siempre estamos haciendo esas bifurcaciones. Gracias a Dios que no afectan las doctrinas fundamentales, son doctrinas generales, son doctrinas que podemos de repente divergir, ¿de acuerdo? Diverger, separarnos, ¿ya? Podemos, en ese sentido, pero eso no nos hace primos, seguimos siendo hermanos en Cristo. Cuando estemos en el cielo y ahí entenderemos, bueno, efectivamente ustedes tenían la razón o nosotros teníamos la razón, pero eso no nos hace diferente. Por eso que no debemos estar peleándonos entre hermanos por ese tipo de doctrinas, ¿de acuerdo? Y ahí están los hermanos de la teología del pacto y los hermanos dispensacionalistas. ¿Ya? Tampoco tenemos el tiempo para explicar eso,
Pero los de la teología del pacto dicen que Israel cambió. Ahora la iglesia es el relevo de Israel. Ya Israel ya quedó atrás, ahora el nuevo Israel. No. Dispensacionalista dice, no, no. Dios ha pausado a su pueblo porque rechazaron a su Mesías para abrir este misterio llamado iglesia. Y ahí estamos nosotros, ¿de acuerdo? Alineándome con esa postura teológica. Hechos, la iglesia nace en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Viene sobre los discípulos que estaban orando ahí, incluyendo a María. De ahí no sabemos nada más de María, ¿de acuerdo? La madre de Jesús. Entonces, ahí nace la iglesia. Y hay esa transición entre la iglesia de los judíos a la iglesia de los gentiles. Por eso que hay manifestaciones con la casa de Cornelio, que fue el primero con los discípulos, después la casa de Cornelio, y después con los que habían sido bautizados solamente, que se encuentran con Pablo, y algunas manifestaciones. Entonces hay una transición, por eso que se llama Hecho de los Apóstoles, porque los 12 primeros discípulos, 12 primeros capítulos del libro de los Hechos habla de Pedro, y de ahí para adelante habla de las misiones de Pablo. Ya no se habla de Pedro, ¿de acuerdo? De los dos, mitad, mitad. Y Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, nosotros como iglesia nos regimos por los libros del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Esos son los libros que nos rigen a nosotros como iglesia. Y los otros libros no. Y después de los escritos de Pablo tampoco, no, no estoy diciendo eso. Por eso le digo, el estudio es amplio, mis hermanos. Pero quiero que como consejeros bíblicos ustedes conozcan estos marcos teológicos. ¿Ya? Entonces, termina la carta del apóstol Pablo y comienza Hebreos. Hebreos es el otro puente, es el otro libro puente en el cual la iglesia, al parecer, y ahí hablaríamos de la tribulación, del milenio, la pretribulación, cuándo se va la iglesia, pero al parecer la iglesia ya no está ahí. El Espíritu Santo se va y se queda solamente los que tienen que quedarse, ¿de acuerdo? Lo que conoce como el arrebatamiento y todo esto, ¿no? Entonces, se quedan, ¿quiénes se quedan? Ahí es cuando los judíos, ¿no? Que en un primera instancia al parecer van a tomar al anticristo como su Mesías, se van a dar cuenta que es el anticristo y que todo este tiempo estaban equivocados y se van a dar cuenta de que necesitan entender de que Cristo es el Mesías. Entonces son ellos los que necesitan esas siguientes epístolas. Por eso que la epístola se llama epístola o carta a los hebreos. No dice carta a la iglesia, como son las anteriores escritos de Pablo. Es más, algunos piensan que el autor de Hebreos es Pablo también. No tenemos el tiempo para explicarlo. Dios permite que hagamos un estudio sobre eso. Entonces, Hebreos, ¿a carta a quién? A los hebreos. Hebreos. ¿De acuerdo? Es igual. ¿Qué sigue después de Hebreos? La carta a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Ah, para la iglesia griega. No, no. Tú lee el primer capítulo, el primer versículo, los dos primeros versículos de Santiago y te vas a dar cuenta que le habla a las 12 tribus. Entonces, ¿a quién le está hablando? A los judíos. Y los escritos de Pedro, por ejemplo, Pedro escribe en tiempos de persecución. Pedro está hablando en tiempos de persecución, cuando estaba Nerón y toda esta gente. Entonces, cuando tú lees Pedro, hay mucha persecución, mucho sufrimiento, pero mucho ánimo para perseverar. ¿De acuerdo? Entonces, Pedro les anima, es un tiempo de persecución. ¿Cómo estarán en aquellos tiempos? En persecución. Ahí es donde entra este pasaje bíblico de Hebreos. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia? No, le está hablando a los hebreos. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos este punto. Ya no tenemos tiempo para más explicar este detalle. Dios permita que hagamos un estudio sobre esto, pero espero que me hayas entendido con la ayuda del Espíritu Santo que nos da iluminación. Y yo estoy seguro que como consejero bíblico me has entendido hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, la salvación no se pierde, amigo, amiga. Sobre todo, hermano, hermana. Uy, hermano, me perdió mi salvación. Estás preocupado, ¿me entiendes? Como que Dios te da su salvación, pero es como que Dios, no sé, a ver, vamos a hacer un ejemplo gráfico que se me ocurre ahorita, ¿de acuerdo? Dios, vamos a suponer que la salvación son unas zapatillas.
Dios te da la salvación, o sea, te da zapatillas. Y tú te la pones, ay, mira qué linda mis zapatillas, qué cómodas, están bien, me siento bien cuando camino, pero te portas mal. ¿Y Dios qué dice? Ah, te portaste mal, dame las zapatillas. ¿Te imaginas a un Padre celestial haciendo eso? Ah, ¿te portaste bien de nuevo? Ah, ok, te doy la salvación. Ah, ¿te volviste a portar mal de nuevo? Entonces, te quito las zapatillas. Y así no puede ser. ¿Cómo puede ser un Dios así que nos da una salvación y después nos está quitando? ¿Qué es ese juego? Ponte a pensar, mi hermano. Hay muchos hermanos que critican a los, tú eres de los salvos, siempre salvo, ¿no? Usa la lógica y usa la palabra de Dios. Ya hemos leído algunos pasajes bíblicos, ¿de acuerdo? Pero hermano, ¿pero un cristiano puede caer? Claro que sí. ¿Y eso no te hace hijo de Dios? No, tú sigues siendo hijo de Dios. Los que somos padres. A ver, los que somos padres. Vamos a ver que tiene un hijo. Ese hijo un día tú lo crías bien, lo disciplinas bien, le dices lo bueno, lo malo, pero ese día, justo ese día, él no hace esas cosas, pero justo ese día, por las malas juntas, se va a tomar con unos amigos, se agarran un carro de un papá X, terminan detenidos por la policía y terminan en una carceleta, en una comisaría. Te llaman, señor, su hijo ha sido detenido, está en la comisaría tal, tiene que venir a verlo acá. Y tú vas a la comisaría y le encuentras a tu hijo ahí, un calabozo. ¿De acuerdo? Tu hijo dejó de ser tu hijo, te mintió, te falló, eh, todo lo que tú le has enseñado se fue al tacho, ¿me entiendes? Pero tu hijo está en una carceleta ahora y está arrepentido, se siente mal, ¿me entiendes? Por todo lo que te ha fallado. Pero dejó de ser tu hijo. No, tú vas como padre que eres y tu hijo sigue siendo tu hijo. Falló, falló. Pero si se arrepintió, no volverá a hacer esa tontería. Ese es el punto. ¿Un cristiano puede caer, puede fallar? Claro que sí. Claro que puede fallar, pero ¿puede permanecer en ese estado? No, si es un cristiano verdadero, genuino, no permanece en ese estado. El Espíritu Santo lo va a redarguir, le va a hacer sentir mal, se va a sentir mal, porque tiene el Espíritu Santo y le ha fallado a su Padre. ¿Me entiendes? Entonces un cristiano no puede permanecer. ¿Y qué pasa si permanece en ese estado? Entonces hay una alta probabilidad de que no sea cristiano, de que no sea creyente. ¿Entienden? Entonces hay que restaurar al hermano. Por eso es importante el tema de la restauración en las iglesias locales. No hay que juzgarlo. Tú también puedes cometer el mismo error. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restaurarlo con amor. Entonces, ¿eres o no eres? ¿De acuerdo? ¿Eres o no eres? Entonces, volvemos al punto inicial. Si el aconsejado no tiene a Cristo en su corazón, está perdido. Necesita entender qué es la salvación y por qué la necesita. ¿De acuerdo? Si es un creyente y está con ese cargo de conciencia que le ha fallado a Dios, hay muchas chicas, por ejemplo, por diferentes motivos, se practicaron un aborto, de repente fallaron, tuvieron relaciones sexuales extramatrimoniales o se metieron en un libertinaje, ¿de acuerdo? Pero se arrepienten, porque son cristianas. Fallaron, ok, se arrepintieron y vienen a Cristo. Pero si hay un cristiano, entre comillas, que dice, se va al mundo, se emborracha, le gusta ese mundo y va y viene, está ahí, se holgorea, se regocija en ese mundo de pecado, entonces no es cristiano, no es cristiano. Ya alguna vez lo he contado, lo vuelvo a repetir, del el muchachito que va a su pastor de área de jóvenes y le dice, pastor, estoy teniendo unos sueños y tengo a veces ese bichito, ese pensamiento de ir a una discoteca y tomarme unos tragos. No sé, pastor, estoy luchando con eso. ¿Qué me aconseja usted? Bueno, le dice, si quieres ir, anda, pues. Y el muchacho se queda sorprendido, ¿no? Le dice, pastor, pero ¿cómo usted me va a decir que me vaya a la discoteca y me ponga a tomar? Le dice, pero si tú eres cristiano, un cristiano verdadero, vas a sentir el impulso, seguro que sí, pero vas a tener el Espíritu Santo que te va a redarguir y te va a convencer de que todo te es lícito, pero no todo te conviene, que todo te es permitido, pero no todo te edifica. Entonces, así es. Entonces, por eso les digo, mis queridos hermanos, ahora hermanos, si tú te estás sintiendo bien con las cosas del mundo, entonces ten cuidado, analiza tu salvación y si realmente eres salvo.
No vaya a ser que estés viviendo una religiosidad y crees que eres salvo. ¿De acuerdo? Entonces, necesitas tener al Espíritu Santo en ti. Necesitas arrepentirte. Necesitas venir a Cristo. Y si tú le has fallado y te sientes mal, que has perdido la salvación porque a ti te han enseñado en tu iglesia local, tranquilo, la salvación se pierde. Arrepiéntete, ven a Cristo y no vuelvas a ese lugar. No vaya a ser que algo peor te acontezca, dice el Señor, le dijo, ¿no? No vayas, no vuelvas a pecar, no vaya a ser que algo peor te acontezca. ¿Alguien te juzga? Bueno, yo tampoco te juzgo. Ve y no vuelvas a pecar. Eso le dice. No le dice, ya mujer, anda, tranquila nomás, sigue tu vida. No le dice así al Señor, le dice, nadie te juzga, yo tampoco te juzgo. Ve, no vuelvas a pecar. Ese es el punto. Un cristiano verdadero se siente mal cuando peca. ¿De acuerdo? Se siente mal. Y si yo les estoy dando este tema, este taller, porque también he pasado por ese proceso. ¿De acuerdo? Yo no soy perfecto. Si yo les estoy hablando, no es porque yo soy perfecto. Yo le he fallado muchas veces al Señor y espero no volver a hacerlo. ¿Entienden? Entonces, ese es un cristiano genuino. Ese es un cristiano verdadero. ¿De acuerdo? Dice el apóstol Juan, nuevamente Juancito, el anciano Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Tremenda palabra la que dice Juan, ¿no? Tremenda palabra. Y así es. A veces, oye, pero hermano, había un hermanito, pero tenía un ministerio, pero se fue al mundo, se fue. Nunca fue, ¿me entienden? Nunca fue. Lamentablemente nunca fue. Y esperemos que sí, en un futuro no tan lejano y antes de partir de este mundo, se arrepiente y realmente venga a Cristo. ¿De acuerdo? El Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Este es un pasaje muy poderoso que contradice todo aquel que dice que la salvación, disculpen la redundancia, que dicen que la salvación se pierde. ¿De acuerdo? Este pasaje, Juan 10, 27, 28. Léelo bien, mi hermano, de repente que te ha enseñado tu pastor, alguien te ha enseñado que la salvación se pierde, lee esto. ¿Ya? Y este es un ejercicio muy bonito, a mí me gusta mucho. Y por ahí alguna vez lo he visto en estas cosas de los TikTok y estas cosas, de unos turistas que le gritan a un rebaño de ovejas, ¿ya? Y le silban. Algunos le silban, otros otros le gritan a las ovejas, ovejitas, ovejitas, otras dicen, le silban, le llaman, y las ovejas no se inmutan, siguen pasteando, siguen en sus cosas. Pero aparece el pastor realmente de esas ovejas y hace un sonido peculiar y todas las ovejas todas se ponen en alerta y comienzan a moverse. Eso es algo maravilloso. Búsquenlo por ahí, por favor, y vean. Y esto grafica mucho porque el Señor está dando una analogía para graficar lo que Él es como pastor nuestro, ¿me entiendes? ¿Qué quiere decir esto? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice. El Señor dice, oye, si tú eres cristiano, vas a oír la voz de Dios y vas a reconocer su voz. Porque si no vas a escuchar cualquier voz y vas a seguir cualquier voz. Pero él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él conoce sus ovejas. Esto es maravilloso, mis hermanos, porque cuando hacen la analogía con David, David es el pastor por excelencia, perdón, el pastor, pero el Señor Jesucristo es el buen pastor, ¿me entiendes? El pastor por excelencia. Es el pastor del Salmo 23 en el Antiguo Testamento, con Juan 10, es el mismo pastor. Y dice, yo los conozco, yo las conozco. Y esa palabrita en el griego para conocer son dos, ¿no? Una de ellas es ginosco, la que se usa acá es ginosco en el griego. Discúlpame que me tome este tecnicismo, pero quiero que de repente tú después, porque me estás escuchando, puedas evaluar e investigarlo. Dice, yo las conozco, es ginosco, o sea, las conoce íntimamente.
El Señor nos conoce íntimamente. Cuando tú tienes una relación personal con Cristo, tienes una relación íntima con Él. Pero mira, fíjate lo que dice después. Yo las conozco y me siguen. Las que son ovejas del Señor Jesucristo, siempre los vamos a seguir a Él. Siempre vamos a escuchar su voz y siempre lo vamos a seguir. Pero lo otro en relación a la salvación es que dice, y jamás perecerán, nunca van a morir. Si estamos en Cristo, nunca vamos a morir. ¿Vamos a morir en esta tierra? Claro que sí. Pero dice el Señor Jesucristo que Él es la resurrección y la vida, que en Él tenemos vida eterna. Dice, no perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni tú mismo, así peques, ni tú mismo la puedes arrebatar de la mano de Dios. Dice ahí, continuando en Juan 10, 28, 30, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. Mi Padre, dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno solo. De ahí viene ese pasaje. El Padre y yo somos uno solo. ¿Entienden? Esto es una teología, hermanos, cuando uno se sumerge en la palabra y realmente la entiende, es maravilloso. ¿De acuerdo? Entonces, consejero bíblico, si hay un hermanito que viene a ti y te viene con esa pesadez, esa carga, esa ansiedad, dile, hermano, tranquilo, no perder la salvación. Gózate en el Señor. Arrepiéntete, mi hermano, arrepiéntete. Porque uno puede pecar como creyente y hay disciplina. O sea, uno puede pecar, sí, ya no te preocupes, ya pecaste, te lo perdono. Sí, tranquilo, el Señor te perdona todo, claro que sí, y vienes a Él, pero puede haber una disciplina, ¿me entiendes? Uno puede pecar, el Señor nos perdona, pero puede haber una mala consecuencia a raíz del pecado. Ya, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Por eso que hay muchos hermanitos que dicen, no, tranquilo, tú vive tu vida, no diviértete, no pasa nada, emborráchate, métete ahí con mujeres, diviértete. Ese está en el mundo, pues ese está perdido y cree que es creyente. Ese está totalmente equivocado. Ese no es creyente por ningún lado que lo mires. ¿De acuerdo? Y se estaba creyendo una mentira satánica porque cree que es salvo. Y se da esa licencia para vivir en libertinaje. Eso no es así. Eso no es así. Se está perdido. ¿De acuerdo? Así que ten cuidado con eso. ¿Ya? Ten cuidado. ¿Ya? Todos los días sométete a la voluntad de Dios. Confía en Él. Entrégale tu vida. ¿Ya? Y vive para darle la gloria a Él y adorarle y servirle y exaltar su nombre con tu testimonio, que tu testimonio sea un incienso de olor agradable a su presencia. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi amiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.